Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. ¿Qué es lo que no sabíamos este día miércoles, Carlos? Siempre nos tienes un dato curioso. Sí, la historia de Petko Ganchev. ¿Quién es? Es un exjugador de fútbol búlgaro, Ya, a quien se le hizo un homenaje después de su muerte. lo dijiste súper bien. Claro. Difícil el nombre, pero lo dijiste bien. Sí. Y entonces guardaron un minuto de silencio en una cancha de fútbol, del fútbol profesional Pero búlgaro. está bien eso si es un exfutbolista. Si hubiese estado muerto, estaba bien. Claro. Pero no estaba muerto. ¿Cómo? Ni andaba de parranda. ¿Cómo eso? No, fue un error tremendo que cometió el club FC Arda Kashdali. No sé si estoy hablando bien en búlgaro, ¿eh? No importa, pero se entiende. Bueno, resulta que guardan un minuto de silencio por este fallecimiento de un exjugador de 78 años. Pero resulta, bueno, se abrazaron los jugadores, minuto de silencio, súper respetuosos, lo respetan obviamente más que en nuestro país los minutos de silencio. Claro, sí. Alineados en el círculo, bien apenados algunos, porque algunos incluso lo conocían, era un jugador bien reconocido. Y de pronto, le dice la señora de Petko Ganchev, lo llama por teléfono porque efectivamente no estaba muerto, y le dice, te moriste. O al menos eso dicen acá. Están diciendo que te moriste y están haciendo un minuto de silencio por ti. Mira. Y claramente no era eso. Claro, ella estaba viendo por televisión el partido con otros amigos y se dan cuenta que estaban haciendo un minuto de silencio por su marido. Dato curioso. Absolutamente. Oye, y además eso pasa mucho aquí en Chile, somos expertos para andar matando gente. Exacto. Hace poquito pasó que la familia de Raúl Zurita tuvo que salir a desmentir que había fallecido. También, sí. Siempre pasa. Claro, pero eso era una mala intención muchas veces de las redes sociales. Sí, por las fake news. Me acuerdo que había un tuitero que siempre mataba gente, después empezaron a denunciarlo. Bueno, en este caso no, esto fue un error. Alguien pensó que había muerto porque había llegado tarde al trabajo, digamos. Claro. Entonces, alguien aparentemente dijo, no, parece que se murió. No hay que llegar tarde. Por las dudas, para que no se asusten los compañeros. Si yo llego tarde, no vayan a pensar que me morí, por favor. Sí. Guarden prudencia, chiquillos. Es que si alguien siempre llega a la hora, bueno, es cierto, se asustarán. Es cierto. Claro. O alguno que siempre va y un día faltó, bueno. Cuando yo trabajaba en Punta Arenas de conductor de noticias en un canal de televisión, en ITV Patagonia, que era el canal de televisión allá, resulta que había un conductor que llevaba 25 años, sigue leyendo noticias allá, Patricio Mladenich. Saluda a Patricio. Sigue leyendo noticias, es un señor de las comunicaciones y siempre llegaba puntual. Claro. Un día no llegó, efectivamente. Obvio. Y de inmediato el rumor comenzó a surgir. Totalmente. Y fueron a la casa preocupados porque además era un señor de más de 70 años, no tenía teléfono celular, solo el teléfono de casa. Y no, efectivamente había tenido un problema justo ese día. Pero un tema de generaciones también, porque esa generación nunca faltaba el trabajo. Yo me acuerdo que aquí, cuando trabajaba el grandísimo Fernando Paulsen, le mandamos un beso en este mismo horario, la gente llamaba como loca cuando tenía algún problema o simplemente estaba resfriado y no lo íbamos a comunicar al aire, entonces era una locura. Pero bueno, qué bueno que ahí el futbolista estaba vivo. Primero que está vivo y segundo que se supo solucionar efectivamente este impasse. Y el rey sí falleció. Sí. Él sí. Dicen. Bueno, algunos todavía pensarán otra cosa. Otros dicen que se fue a su planeta. Claro. Elvis Presley, Burning Love, el 19 de marzo de 1957, compró su mansión en Graceland. Claro, ese es un día especial porque Graceland es parte importantísima de su vida, está graficado en las películas y ha tratado de ser vendido y revendido varias veces por su costo, obviamente, por su valor. Pero ojo que ha habido incluso fraudes relacionados con Graceland. ¿Cómo? Hace un tiempo, una mujer en Missouri se tuvo que declarar culpable luego de haber ideado un plan para defraudar a la familia de Elvis Presley al intentar subastar su mansión. Puso en su sitio web, yo subasto la mansión de Graceland, y empezaron a poner plata y nada que ver, ella no tenía nada que ver con Graceland. Bueno, no sé, hay que fijarse bien en los detalles. Pero bueno, es una de las mansiones más visitadas, la segunda casa más visitada de América, solo la supera la Casa Blanca. Y ya desde hace casi 40 años esta mansión que sigue dando que hablar, y Elvis Presley siempre. Además Priscilla, que ahora tiene una película que le fue muy bien, así que también siempre vamos a hablar del rey de todos los tiempos. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. Comenzamos a revisar la actualidad también en nuestra entrevista porque claramente ayer fue un día de muchísima información en torno a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. También
no estábamos preparados para saberlo, no era algo esperado, pero sí ocurrió también que se reactivan también las acciones bélicas en la Franja de Gaza. Ya estamos viendo a Miguel Ángel Fernández, quien se conectó porque venía en camino, y nos han dicho varias personas que el taco en Carlos Antunes es infernal, tanto así que no llegan finalmente a la radio porque no alcanza, porque, ojo, para que el alcalde de Providencia tenga ojo ahí. ¿Verdad? Claro. Después de tanto tiempo, sí, el alcalde ahí, es que sacaron una pista más encima. Y nosotros queremos que Miguel Ángel esté bien, así que dijimos nos conectamos nomás, para que no corra. Miguel Ángel Fernández, analista internacional, cientista político académico de la UDD, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Lamentablemente quedé a medio camino entre llegar a Radio La Clave y poder volver rumbo a La Pega, así que estoy estacionado en un callejón. Espero no tengamos problemas de conexión. De hecho, puedes ver que estoy en el auto, básicamente. Así que muchas gracias por la invitación y lamento que, bueno, así pasa en Santiago. Sí. Yo soy de Concepción, así que todavía no me acostumbro bien a lo que son los tacos de esta ciudad. Ni los santiaguinos nos acostumbramos, Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel, hablemos de lo que ha estado ocurriendo en esta negociación, esta llamada por teléfono. Donald Trump habla con Vladimir Putin. Uno esperaba que hubiese un humo blanco mucho más amplio. Finalmente se da este acuerdo de 30 días, limitado solo para infraestructura energética. Dentro de estos alcances, entonces, uno entiende que toda esta negociación que está llevando a cabo Donald Trump no parece haber llegado al punto que imaginaba el propio Trump. ¿Es así o no? Sí, y fíjate que ayer en la noche dio una entrevista en su canal favorito Fox News, Donald Trump, y dijo una frase que es bien clave para entender qué está ocurriendo y qué es lo que está pasando por la mente del norteamericano, que es: Rusia tiene la mano superior. Y eso significa básicamente que lo que está ocurriendo en el caso de la guerra Ucrania-Rusia y con la intervención de Donald Trump y el cambio de gobierno, le ha facilitado a Putin esta lógica de comenzar a negociar paulatinamente una paz que le permita maximizar la cantidad de territorio que va a lograr controlar posterior a la negociación. De hecho, no solamente se anunció que va a estar este cese al fuego estratégico, como se podría llamar, sino que además, en un par de días más, el 23 de marzo, se anuncia que van a comenzar conversaciones para un cese de fuego más amplio en Jeddah, Arabia Saudita. Entonces, y que no es menor que ceda en Arabia Saudita, porque está dejando fuera a Europa, está dejando fuera, de alguna manera, ¿no es cierto?, a lo que podría ser un bloque internacional como las Naciones Unidas, y Trump está jugando un juego bilateral con Rusia que le está dando a Vladimir Putin la primera mano para terminar como el gran triunfador de una guerra que, si bien es cierto, ha ido logrando dominar, porque Zelensky y Ucrania no están en una buena posición, lo que termina ocurriendo es que podría lograr su objetivo final, que es básicamente sacarle una tajada de terreno muy estratégico para acceso al mar, para acceso internacional a Ucrania, y una versión de Ucrania sin esos territorios va a ser mucho más débil para enfrentar cualquier otra arremetida de Rusia en el tiempo. En 1 hora y media de conversación se esperaba, Miguel Ángel, que, claro, existieran más resoluciones respecto a Vladimir Putin y a Donald Trump, pero bueno, ese es el análisis y la bajada de lo que ocurrió. Y bueno, tú también lo mencionabas ahí al inicio de tu respuesta, porque ingresar en la mente de Donald Trump pareciera ser bastante difícil, como siempre. Bueno, ustedes ahí, los analistas internacionales, han mencionado durante tantos años que es tan difícil en tratar de entender lo que piensa Vladimir Putin. Ahora los tenemos casi al mismo nivel de la dificultad de lo que están pensando, de lo que están planificando, y ahora también toca el turno de Zelensky, como tú decías, y la conversación que va a tener durante esta jornada con Donald Trump. Sí, a Zelensky se le está acabando el tiempo, la verdad, porque si uno comienza a ver las acciones que ha hecho el gobierno americano, desde inicios de marzo que ya viene cortando paulatinamente ciertos elementos de asistencia y de ayuda a el presidente de Ucrania. Fue primero un recorte en la ayuda humanitaria, fue después dejar de entregarle inteligencia, que es vital para cualquier proceso en guerra, y por supuesto tenemos lo que ocurrió en el Salón Oval de la Casa Blanca, que básicamente uno podía ya olfatear posterior a ello que no había ninguna opción de reconstruir relaciones. Y hay dos elementos clave que yo creo que es interesante que la gente que nos escucha pueda manejar para entender por qué Donald Trump está haciendo esto. O sea, Donald Trump parece que se está aliando con el gran enemigo durante 40 o 50 años de lo que fue Estados Unidos. Y ayer da un elemento bien interesante. Él dice, en su lógica de fake news, de establecer una verdad paralela, dice, fue culpa de Obama que Rusia y
y China se terminan haciendo aliados. Yo, como estudiante de historia, dice, observé, miré, porque no dice leí, dice que miró, quizás estaba hablando de lo que es algún tipo de documental, que Rusia y China no pueden ser amigos. Lo que está diciendo tácitamente con eso es que él va a hacer el esfuerzo de acercarse a Rusia. Y si es así, la verdad de las cosas es que Vladimir Zelensky no tiene ninguna carta que jugar en una negociación de paz. Claro. Porque Europa ha tenido ciertos elementos que son interesantes de notar. El jefe de gobierno español dice, no vamos a recortar un punto de asistencia social para entregar mayor potencialidad militar o para poder dar más dinero a la OTAN o mejorar nuestra infraestructura militar. Entonces, está quedando absolutamente solo, y eso significa que al final del día es muy probable que Vladimir Putin se salga con la suya, con la ayuda de un Donald Trump que lo ve más como un aliado que como un enemigo. Claro, esa alianza que genera muchísima inquietud a nivel mundial incluso, sí. Y también cierto asombro en muchas personas que no entienden cómo es que contra toda la lógica de la Guerra Fría del siglo XX y de todo lo que uno entiende, cómo se reordenaba el mundo, el líder de Estados Unidos y el líder de Rusia finalmente terminan siendo súper aliados. Inclusive muchos votaron por Donald Trump por lo mismo. Por lo mismo, claro. Porque él decía, yo tengo buenas relaciones con Putin, tengan en cuenta eso. Sí, ahora hay un punto importante, Miguel Ángel, y ahí a ver si podemos abordarlo también, que tiene que ver con la franja del Donbass, que es este territorio del sur de Ucrania, este botín dentro de la guerra. El máximo botín era la franja del Donbass, ¿no? Donetsk y otras ciudades en esos lugares. Y allí, claro, hay muchos que argumentan que en rigor toda esta población ya es prorrusa, ya se siente rusa, y entonces eventualmente no sería un gran daño para Ucrania, para la sociedad ucraniana, perder esa zona. Eso es lo que dicen obviamente quienes están a favor de que esta negociación termine con esos territorios a favor de Rusia y se acabe la guerra de una. Esto obviamente atenta contra la soberanía de Ucrania y lo que dice Zelensky. Pero en rigor, aparentemente sí hay allí una mezcla en ese territorio de ciudadanías, de sentimientos nacionalistas que se van entremezclando y que generan esta percepción de que efectivamente aquí hay que poner un acuerdo, pero que parece estar más llano incluso que en otras zonas. Fíjate que la estrategia dual que hizo Vladimir Putin fue muy eficaz y astuta, para decirlo de alguna manera, porque no solamente implementó una guerra tradicional en el sentido del siglo XXI, ¿cierto?, con ciberataques, con bombardeos, etcétera, sino que comenzó un proceso paulatino de convencimiento etnográfico y de traspaso de diferentes personas hacia el Donbass. Lo que ha estado haciendo Rusia en las últimas semanas y meses es hacer una serie de referéndums ilegales, fuera de cualquier marco normativo, pero que comienzan a darte esta retórica, especialmente pensando en la historia. Si algo tiene Putin en la cabeza es la historia larga de Rusia, y él está pensando que lo que haga hoy día y esos referéndums, que uno podría llamar entre comillas truchos, que algunas veces se hacen, donde la gente dice, sí, estoy dispuesto a irme a Rusia, yo me siento ruso, me siento parte de esa nación, y eso termina justificando desde dos puntos de vista, el punto de vista macro militar y el punto de vista individual social, la anexión final del Donbass hacia Rusia. Ahora, aquí hay dos elementos. Uno es que hoy en día tenemos más información que nunca, gracias a que estamos conversando desde cualquier parte del mundo, tenemos información instantánea, y sabemos que ese proceso de dominación etnográfica que ha hecho Rusia en el Donbass es una estrategia de Putin, no se ha dado naturalmente, no son migraciones ni flujos de personas que quieren construir una nueva nación o cambiarse, y eso afecta directamente a Ucrania y afecta al resto de Europa, porque nada dice aquello que si no sigue esa misma estrategia podría terminar controlando toda la franja, ¿no es cierto?, de unión entre el mundo de Rusia y el mundo de Europa occidental. Y lo segundo que es clave es entender que Vladimir Putin sí entiende muy bien lo que es pensar como imperio. Y en ese sentido, que es algo que en Rusia no ocurría después de la caída del muro, después con los primeros gobiernos como Boris Yeltsin, se dejó de lado un poco aquello por apostar por el multilateralismo. Rusia no está pensando en Europa, Rusia está pensando en ellos mismos y en su supervivencia en el tiempo, y eso lo podría increíblemente llevar a hacer un pacto con Estados Unidos, aunque sea comercial, y dejar de lado un poco a China. Putin no es una persona ideológica, no es el emperador, si uno quería decirlo, con una visión de mundo, es un líder pragmático, duro, y lo que le importa a él siempre, como se dice, es la real política y es el poder.
Estamos junto a Miguel Ángel Fernández, a esta hora de la mañana, cientista político y académico de la UDD, y en esa estrategia política de cada uno de los gobiernos vemos a un Vladimir Putin, por supuesto, sin un límite de instaurar cada una de sus estrategias y, bueno, ideas, pero también a un Donald Trump que sí tiene un límite y que todos los días nos da una noticia, todos los días nos da algo de qué hablar, sus problemáticas también que él planteó en su campaña, y bueno, todos los días veíamos eso hasta que ahora está mucho más enfocado en sus conversaciones con Putin y con Zelensky. ¿Cómo ves que se le va ahí limitando el tiempo a Donald Trump, a pesar de que acaba de empezar, pero él ve cada segundo como algo muy valioso? ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel? El problema que tenemos un Donald Trump que está de alguna manera emborrachado por la cantidad de poder que tiene, y esto lo podemos ver en política interior norteamericana. O sea, no solamente es un Donald Trump que tiene el control del Partido Republicano, es un Donald Trump que tiene el control del Senado, claro, de la Cámara de Representantes, y muy importantemente lo que es la Corte Suprema norteamericana. Lo que está haciendo Trump es tensionar el sistema político americano, con lo que hizo, no sé si vieron, por ejemplo, que hace poco anunció que iba a quitarle el financiamiento federal a aquellas universidades o colleges que aceptaran protestas, entre comillas, ilegales, sin definir lo que eran ilegales. Eso te demuestra que Donald Trump está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y hacer lo que los expertos constitucionales en Estados Unidos llaman como la crisis constitucional, que podría darse en algún momento cuando la Corte Suprema termine de alguna forma de poner en su lugar al presidente de la nación y del Estado, y diga, no quiero acatar. Ese es el riesgo que se corre. Ahora, además, Donald Trump tiene en la cabeza, yo creo que es efecto lo que le ocurrió en Pensilvania, que en la historia podemos ver casos así bastante notorios. Rockefeller fue uno de ellos, que él tiene una idea de que tiene una misión para luchar por lo que él considera su Occidente. Claro. Y fíjense que cuando uno lee la política internacional de Trump en esa clave, uno entiende por qué quiere dominar Groenlandia, por qué es capaz de ir de alguna manera y hacer paces con Putin, porque su verdadero enemigo no es Putin, que lo ve como más occidental, sino que es básicamente China, que en sus palabras tiene una balanza comercial que está absolutamente desequilibrada, y ahí está la lucha de Donald Trump. Entonces, es una figura que, a diferencia cuando estuvo en su primer mandato, tiene mucho poder, tiene toda la red ideológica armada, y además uno tiene un contendor en este momento interno en Estados Unidos. El Partido Demócrata está en el suelo, no tiene una figura pública, y eso... Y además es su último mandato. Claro, y además su su último mandato no tiene nada que perder. Sí, pero cada segundo cuenta, y eso se nota ahí para Donald Trump. Claro, pero para él la responsabilidad es distinta. Fue distinta en un primer periodo donde iba a ir a buscar la reelección, que ahora donde él sabe que no va a ser nunca más presidente. Y es tan personalista Donald Trump que finalmente termina también generando esta sensación de que está gobernando para él y solo para él. Y conoce mucho mejor la estrategia también. Además. La conoce desde adentro. Sí, ahora, tomando en cuenta esta capacidad permanente de Donald Trump de ir negociando, te quiero llevar también al otro gran conflicto y a lo que ocurrió durante el día de ayer en la Franja de Gaza, porque también hay una responsabilidad que el propio Donald Trump se orgulló, que tiene que ver con el terminar con el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamas, y esto tampoco ha ocurrido. Por el contrario, hubo ayer un recrudecimiento de la acción israelí contra este territorio, contra el enclave palestino. ¿Cuál puede ser allí una luz de salida y qué rol podría eventualmente jugar Donald Trump? Porque allí también hay eventualmente un aliado entre Netanyahu y Trump, pero que no parece ser tan férreo, o al menos esta relación no es tan fluida como la que tiene Trump con Putin. No, y aparte Trump ahí tiene una complicación aún mayor, porque el Estado palestino no está viendo a Donald Trump como un interlocutor válido. Claro. Se conoce y se sabe, ¿no es cierto?, que tiene de alguna manera una predisposición distinta con el Estado de Israel y con Netanyahu, y por eso, en el fondo, no es capaz porque además hay un tema: Estados Unidos no le pasa dinero a Palestina. En el caso de Ucrania, la política de Zelensky y la empresa de guerra de Zelensky dependía en gran parte de esos $1.700 millones que le pasó a Estados Unidos durante estos años. En el caso de Israel-Palestina, Donald Trump no tiene la mano de la negociación con Palestina, y además se sabe y se conoce en Estados Unidos que él es muy pro-Israel. De hecho, está utilizando el conflicto Israel-Palestino, la guerra Israel-Palestina, para cosas de política interna en Estados Unidos. Entonces, la probabilidad de que Estados Unidos tenga un real factor de influencia en esa situación es mucho más baja en el caso de Ucrania y Rusia, porque además sabemos cuál es el plan de Estados Unidos,
que ahí hay algo que es muy interesante, porque es contraproducente. Trump dice, me voy a salir de la guerra con Ucrania porque no es mi batalla, y esto es algo que los europeos tienen que ver, y al mismo tiempo anuncia que Estados Unidos se transformará en el protector de la Franja de Gaza y en el reconstructor de la Franja de Gaza. Y ahí, de alguna manera, se deja entrever esta política personalista de Donald Trump, que hasta cierto punto es caprichosa, porque si tengo un amigo ideológico al cual puedo ayudar, Netanyahu, me voy a poner encima los recursos del Estado y la posibilidad de mi país. Pero en cambio, si tengo por otro lado a una persona que no me interesa tanto para mis fines personales, como sería básicamente Zelensky, entonces le echo la culpa a el resto del continente y me intento retrotraer del conflicto. Y ahí, por eso la posición en el caso de Palestina e Israel es absolutamente distinta. Lo que puede hacer Estados Unidos, intentar pedir ayuda a Europa, pero que está peleado por el caso de Ucrania y Rusia. Entonces, el equilibrio del poder en el mundo internacional con Donald Trump encima, lo único que hace es ponerle más y más incertidumbre, porque no hay una política de Estado, como nos gusta decir a los chilenos. No hay una línea concreta, sino que depende de, básicamente, la hora de la madrugada en el cual terminó tuiteando Donald Trump en su red social. Sí. Así es. Bueno, hay mucho paño que cortar todavía. Entre medio, lo lamentable es que hay civiles que siguen muriendo, hay mujeres y niños en Palestina, en la Franja de Gaza, que siguen muriendo. Es tremendo también lo que pasa en guerras que no favorecen nunca a nadie, salvo probablemente a estos 2, 3, 4 líderes que se van fortaleciendo en cuanto a lo geopolítico también con estos conflictos. Miguel Ángel Fernández, analista internacional, cientista político, académico de la UDD, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Miguel Ángel. Que llegues bien. Muchísimas gracias. Que llegue primero. Buen día miércoles para todos. Gracias. Ahora vamos a emprender de vuelta la pega. De todas maneras. Chao, que estés bien. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Lo que está en boca de todos, explicado en minutos. Esto es Porque todos hablan de adolescencia. Una serie de Netflix que es lo más visto en Chile. ¿Por qué todos están hablando de esto? Bueno, es una serie cortita. Sí, 4 capítulos. Perfecta para mí, una persona con ansiedad. Ah, ya. Yo me carga ver películas, series, o sea, me cuesta. Me gusta, pero me cuesta. Y es lo más visto en Netflix, así que seguramente como tú también la has visto, la ha visto mucha gente ya. Gente, sí. De hecho, la vi por eso. Claro. Y tiene esta particularidad que está grabado en plano secuencia, todo en una toma, sí. Que es una virtud que a veces uno ve en videoclips, pero que duran 3 minutos, no entiendes. Pero en una serie, con 1 hora completa, todo en plano secuencia, requiere de una capacidad de dirección actoral, audiovisual, de dirección en general, que es realmente asombrosa. Y entonces estos 4 capítulos grabados en una sola toma hoy día se están tomando la discusión y por eso se habla tanto de ella. Producida por Brad Pitt. Aparece ahí en los créditos y además protagonizada por Owen Cooper, que representa a este chico de 13 años, Jamie Miller, que yo creo que se debería ganar un premio. De verdad. Todos están diciendo. Es primera vez que actúa. Impresionante. Él no había realizado ningún tipo de actuación en ninguna serie ni producción, nada. A mí me sacaba de todo lo que estaban contando la actuación. En algún minuto yo decía, pero este chico está actuando demasiado bien, impresionante. Y mira, hay cifras, hay aquí la cuenta televisivamente, que siempre tiene buenos datos en Instagram, dice que 10 veces estaba presupuestada la cantidad de repeticiones de cada episodio para lograr la perfección. Aunque el episodio 2 se logró en la toma 13, el episodio 3 en la toma 11 y el episodio 4 en la toma 16. Claro, o sea, ahí hay un trabajo súper difícil, claro. Es una locura, hay que verla y además, mira, tiene que ver con uno de los análisis del día, que es cómo se comportan los chicos en los colegios, cómo también una situación crítica puede repercutir no solo en los otros alumnos, sino que en toda la familia. Sí, mira, hay una conversación que hace este protagonista, Owen Cooper, el actor, con la revista Variety, y dice que quería empezar a actuar, tenía el bichito, pero él jugaba fútbol. Era como el chico Terry, jugaba la pelota nomás. Y después dice, en algún momento fui a clases y de pronto vienen y me dicen que había una agencia que estaba buscando chicos para una película, para una serie, quiero decir. Y calzaba perfecto. Y entonces grabó para la audición de adolescencia y de inmediato la producción dijo, este es el chico escogido. Se pasó. De todas maneras, además, ¿sabes qué? Hay algo que me gusta. Aquí en Chile, también por los rankings, se nota que somos buenos para el true crime. Pero yo creo que somos más buenos como para temas de investigación, de detectives, porque a mí cuando ya aparecen temas de sangre y todo eso, me alejo. Y aquí hay un tema de investigación, pero no llega a ser true crime. Y eso es muy bueno.
Bueno, adolescencia, destacado también en la revista, ya decíamos, Variety, pero también en Netflix es la más vista en nuestro país y entonces todos están hablando de Oye, eso. una pequeña opinión. A mí me gustó mucho el primer capítulo, pero siento que fue desinflándose. ¿Ah, sí? Sin spoiler. O sea, Me gustó más el principio que el final. el cuarto capítulo está ya lo suficiente. O sea, no podría haber una adolescencia 2, dices tú, por ejemplo. Puede ser, quizá algún otro caso. Porque claro. además el nombre deja abierta la posibilidad. Así es. Eso es bueno. Tendencias, redes, polémica o historia viral. Aquí te contamos de qué se trata. ¿Por qué todos hablan de En Hora Clave? Nos vamos, pero antes tenemos que saludar a quienes nos han estado viendo. Lucho Aguemio, nuestro compañero, estaba destacando algo del tema inicial, ¿no? Que tenía que ver con lo de Trehuaco. Dice, Es papada, además. claro, en muchos colegios, sobre todo los de escasos recursos, falta la aplicación del PIE, que es la ley 2023, que es el tutorazgo en aula acompañando a los profesores. Detalles también que tienen que ver con el contexto en el que está embarcado este caso ahí en Trehuaco. Saludar a todos quienes nos están acompañando. Nos está escuchando, nos está escuchando, lo tomo personal porque es mi suegra, María Angélica Maya, que está de cumpleaños hoy día. Feliz cumpleaños. No puedo no saludarla. Suegra, se ganó ahí también un gran yerno. No soy como el Rafa Araneda, que es el yerno de Chile, pero algo así. pero casi, Ya. ¿viste? Carlito ahí queda en la altura. Gracias Como a nuestro todos. próximo programa que viene, Clave Morse. Oye, un saludo a todos los que interactuaron. Pablo Suárez. Boris, Andrés, sí, Pablo Suárez, siempre Patricio. Y los esperamos mañana siempre en este mismo espacio de 8 a 9, hora clave, toda la información. Y también ahí le ponemos una pizca de entretención. Sí, Poquito, claro, algo hacemos. para que sea más lúdico. Así es. Ya viene Daniel Fajardo, también muy lúdico, Clave Morse. Eso. Chao, Nos chao. vemos. Así cerramos.